Hey, muy buenas, espero estén bien. Esta es una nueva historia que será el reemplazo de Summoning Rusia, que se subirá los sábados. Esta historia se llama Crónicas de dos Potencias, una historia igualmente de una nación a otro mundo, en este caso con Japón y Estados Unidos. Espero les guste. Capítulo 1. Nuevo mundo. El sol arrojaba una luz dorada sobre la amplia cubierta de su buque insignia. A su alrededor, los gritos de los marineros heridos se alzaban y se desvanecían con la brisa marina. En medio del caos, sus oficiales se gritaban unos a otros, con los rostros tensos por la urgencia, mientras se apresuraban a recuperar el control de una flota que se desmoronaba. A su lado estaba su primer oficial, con los ojos muy abiertos y los hombros tensos, un reflejo del miedo que se apoderaba de toda la tripulación. Alguna vez aclamado como el orgullo, un símbolo del poder naval, el barco ahora se inclinaba con miseria, siendo solo una sombra de su antigua gloria. Flotaba como un juguete en el vasto océano, empequeñecido por la fuerza de la flota aetesiana. Cada estallido atronador marcaba la pérdida de otro barco, un duro recordatorio del implacable fuego enemigo. A través del catalejo del almirante, el navío atacante apenas era un punto en el horizonte, pero sus disparos impactaban con una precisión aterradora. No había esperanza de contraatacar. Mantienen su distancia y aún así están ganando, murmuró. Es inimaginable. Los pensamientos del almirante daban vueltas ante lo absurdo de su situación. No había victoria posible en esta batalla de locos. Y, sin embargo, la idea de la retirada se asomaba como una sombra, cobarde y vergonzosa. Una mancha no solo en su honor, sino en el legado de su familia. Alguna vez aclamado por superar en maniobras a una poderosa flota alberoniana, el gran almirante se encontraba ahora acorralado, con el sudor goteando por su frente fruncida. En medio del tumulto, se emitió una orden urgente, un llamado al príncipe para informarle que el final de la batalla se había convertido en nada menos que una masacre. El oficial que cargaba con este sombrío deber se acercó al almirante, abrumado pero firme. Al notar el rubor familiar en la mejilla del almirante, aceptó la orden sin protestar. Sí, señor. Mientras el oficial se alejaba rápidamente para cumplir con la penosa tarea, unos pocos permanecieron en la cubierta, siendo testigos de la tragedia que se desarrollaba. El solitario crucero gris, una bestia enorme y despiadada, continuaba su bombardeo incesante, reduciendo sistemáticamente los acorazados, antes invencibles, a restos de metal retorcido. El almirante dirigió su mirada a la bandera en lo alto del puente, su símbolo de orgullo naval, un sol rojo naciente, ondeando desafiante al viento. ¿Quiénes son estos atacantes? Su último grito resonó, no como una orden, sino como una súplica desesperada por entender, mientras 3 proyectiles enormes caían chillando hacia ellos, dejando una estela de humo. Resignado a su destino, el almirante se mantuvo firme en medio del caos y los gritos de guerra de sus oficiales. Con los ojos cerrados, se preparó para lo inevitable. Los misiles impactaron, envolviendo al que alguna vez fue el orgulloso buque insignia. Tokio, Japón, 10 de noviembre de 2025. Mientras la gente caminaba con pesadez hacia sus casas, buscando refugio de un día incesante bajo el amparo de sus paraguas, los lamentos distantes del tráfico resonaban por las calles azotadas por la lluvia. En lo alto, nubes densas oscurecían el cielo, otorgando un tono sombrío a la ciudad. El golpeteo implacable de las gotas de lluvia se desvaneció momentáneamente cuando una pequeña multitud se reunió frente a una tienda de electrónica cercana, atraída por el brillo parpadeante de las pantallas de televisión que transmitían noticias desalentadoras. Tensión china en las islas Senkaku. En el corazón de Tokio, el primer ministro Takahashi estaba sentado en su oficina, trabajando con una pila de documentos informativos. Fuera de su ventana, la lluvia continuaba su descenso constante, formando senderos serpenteantes en el vidrio. Él trazó uno distraídamente con el dedo, perdido en sus pensamientos por un momento. Otro archivo sobre las islas yacía abierto frente a él cuando un golpe interrumpió el silencio. Adelante, dijo sin levantar la vista. La puerta se abrió y un joven asistente entró con una carpeta bajo el brazo. Su expresión era tensa y controlada, pero preocupada. Dio un paso adelante y colocó la carpeta sobre el escritorio. Señor, la agencia meteorológica acaba de enviar esto. Han identificado una perturbación climática significativa que se aproxima desde el sur. Takahashi levantó la vista. ¿Qué tan grave es? Todavía lo están analizando, pero los modelos iniciales muestran una intensificación rápida, cambios de presión inusuales, vientos de alta velocidad y un movimiento impredecible. No sigue ninguno de los patrones típicos de un tifón.
Takahashi se reclinó un poco, considerando la información. El sonido de la lluvia golpeando la ventana se había vuelto más fuerte. ¿Estamos ante un impacto directo? Es posible. El contacto con tierra podría ser en cualquier punto de la costa sur en las próximas horas. Recomiendan una coordinación inmediata con los servicios de emergencia. Él asintió lentamente. Muy bien. Llama al secretario del gabinete y comunícame con el Consejo de Gestión de Desastres. Quiero actualizaciones de la agencia cada 30 minutos. El asistente se dio la vuelta y se retiró. La puerta se cerró con un clic tras él. Takahashi se quedó inmóvil por un momento, luego se alejó de la ventana mientras el sonido de la lluvia seguía golpeando el cristal como un reloj en marcha. Cruzó la habitación y tomó un pequeño portarretratos de la estantería cerca de su escritorio. Sus dedos se detuvieron sobre la imagen. 5 hombres en uniformes desgastados, más jóvenes, endurecidos por la guerra, unidos por el fuego. Lamento no haber estado allí, susurró. Los recuerdos surgieron, fantasmas de los días de la Gran Guerra Civil Japonesa, un conflicto brutal que desgarró a la nación en dos. El llamado período imperial japonés había visto a las fuerzas proimperialistas chocar con facciones republicanas en una lucha que dejó ciudades en llamas y lealtades destrozadas. Takahashi, que alguna vez fue soldado, creyó que estaba sirviendo a un bien mayor. Pero la retrospectiva tiene una claridad cruel. Aunque la familia imperial ya no gobernaba con autoridad absoluta, su influencia aún perduraba, silenciosa pero pesada. Afuera, la tormenta castigaba a Tokio sin pausa. Por dentro, Takahashi permanecía inmóvil, perdido en el pasado. Los rostros de sus camaradas caídos parpadeaban en su mente. Hombres que habían reído con él, luchado a su lado y muerto a su alrededor. La tormenta exterior reflejaba la inquietud en su interior. Este clima extraño no era solo otro sistema para monitorear, era un reminder de lo rápido que el orden podía colapsar en el caos. Un reflejo de lo que fue y de lo que podría ser de nuevo, suspiró, devolviendo el portarretratos a su lugar en el estante. El peso de la historia lo presionaba como las nubes bajas sobre la ciudad. Washington, D.C. Estados Unidos de América, 10 de noviembre de 2025, 8:31 p.m. La lluvia caía con fuerza sobre Washington, después de Cristo, convirtiendo a los cruces peatonales en ríos y las calles en cajas de resonancia de bocinas de autos y sirenas quejumbrosas. Dentro de la Casa Blanca, el presidente Howard Thompson estaba sentado en su escritorio, momentáneamente desconectado de los asuntos de Estado. Se acercaba el cumpleaños de su hija y estaba navegando por internet buscando los mejores juguetes para niños de 8 años, alternando entre una aplicación de mercado y Amazon en su teléfono. Esbozó una leve sonrisa, imaginando su risa. Entonces. ¡Bang! Un ruido agudo y resonante rompió el momento. Adelante, dijo, dejando el teléfono de inmediato. Un asistente de alto nivel entró, con el rostro tenso por la urgencia. Llevaba una carpeta, pero estaba claro que no se trataba de un asunto ordinario. Señor, comenzó el asistente sin preámbulos, la tormenta que azotó Japón ha llegado ahora a la costa este de los Estados Unidos. Nuestras agencias están rastreando su movimiento. Cruzó el Pacífico en un tiempo récord. Sea lo que sea esto, se está extendiendo rápido. La sonrisa de Thompson se desvaneció. ¿De qué nivel de gravedad estamos hablando?, preguntó, con voz más firme. ¿Es solo un supertifón o algo más? El asistente vaciló. Es más fuerte que cualquier registro previo. Anomalías de presión, lecturas de energía, esto no se comporta como ningún sistema de tormentas conocido. Thompson se levantó lentamente, sintiendo una opresión de inquietud en el pecho. Muy bien. Que todos los vuelos se queden en tierra. Emitan una alerta meteorológica de emergencia en toda la nación. Todos deben quedarse dentro hasta que entendamos a qué nos enfrentamos. Sí, señor. El asistente asintió con rigidez y salió de la habitación rápidamente. Solo de nuevo, Thompson caminó hacia el gran ventanal, su reflejo atenuado por el aguacero exterior. Las luces de la ciudad se difuminaban a través de las gotas de lluvia y una ansiedad creciente lo atenazaba. Esto no era solo una tormenta. Se sentía mal, como si el aire mismo hubiera cambiado. Entonces, la habitación se sacudió. Thompson se tambaleó hacia atrás mientras el suelo temblaba bajo sus pies. Se agarró del escritorio para mantener el equilibrio justo cuando los temblores se intensificaron. Los libros se cayeron y una lámpara se estrelló contra el suelo. Segundos después, los agentes irrumpieron por la puerta. Señor presidente, ¿se encuentra bien? Thompson tosió y les hizo un gesto para que se detuvieran. Sí. Estoy bien. Solo, ¿qué demonios fue eso?
Ni idea, señor, dijo un agente, mientras ya lo escoltaba hacia la puerta. Vamos a trasladarlo a un lugar seguro ahora mismo. Mientras avanzaban a paso rápido por los pasillos, un segundo terremoto más potente sacudió la ciudad. Un estruendo distante resonó afuera. Un transformador había explotado. Las luces parpadearon y luego se cortaron durante unos segundos antes de que los generadores de emergencia se activaran, bañando los pasillos con una tenue iluminación de respaldo. A través de las ventanas, vieron cómo estallaba el caos. Autos volcados en las calles, edificios agrietándose y balanceándose, y gritos distantes transportados débilmente por la noche temblorosa. La tormenta no estaba por venir, ya estaba aquí. Washington, D.C. Estados Unidos de América. 10 días desde el evento. Tras el cataclismo que había sacudido a Washington, D.C. El presidente Howard Thompson se sentaba en silencio en la oficina oval, rodeado por el vacío de una ciudad que aún estaba de luto. Lo que antes era un orgulloso símbolo de orden y fuerza, ahora la capital se alzaba herida, con su horizonte fracturado y su gente conmocionada. En toda la nación, el término bombas sísmicas se había convertido en el sombrío apodo para el caos. Costas inundadas, infraestructura destrozada y pueblos enteros tragados por las mareas crecientes pintaban un panorama desolador. El presidente Thompson, con el rostro demacrado y la voz baja, ya se había dirigido a la nación días atrás. Pero hoy, en la quietud privada de su oficina, el peso de lo ocurrido, y de lo que estaba por venir, se sentía más pesado que nunca. La puerta se abrió. Un senador de alto rango, flanqueado por 2 asesores, entró con los ojos oscurecidos por la urgencia. Thompson no levantó la vista. ¿Cuáles son las malas noticias? El senador hizo una breve pausa. Señor presidente, la situación continúa deteriorándose. Las muertes confirmadas han superado las 10.000 y esa cifra sigue subiendo. Los equipos de rescate trabajan sin descanso, pero muchas zonas siguen siendo inaccesibles. Hay personas atrapadas en casas colapsadas y bajo los escombros. Algunas regiones no han recibido ayuda en absoluto. Thompson apretó la mandíbula. ¿Comunicaciones? El senador asintió con amargura. Peor que antes. Hemos intentado contactar a múltiples gobiernos aliados en Europa, el Medio Oriente y Asia. Nada. Lo hemos intentado varias veces con cada uno. Silencio de radio total. Es como si hubieran desaparecido. Thompson finalmente lo miró a los ojos. ¿Los satélites? El senador exhaló. Esa es la parte más extraña. La mayor parte de nuestra red satelital se apagó durante el evento. Algunos apenas están empezando a volver a estar en línea, pero solo parcialmente. Las transmisiones visuales están corruptas. La latencia de la señal está fuera de toda lógica. Un asesor añadió, los pocos satélites que siguen transmitiendo están viendo anomalías. Los períodos de órbita son más largos de lo que deberían ser. Es como si la masa de la Tierra hubiera aumentado o su gravedad hubiera cambiado. Todo lo que recibimos sugiere que algo fundamental ha cambiado. ¿Aún están presentes los restos de la tormenta? Preguntó Thompson en voz baja. Siguen allí afuera. Nubes densas bloquean casi todas las vistas orbitales. Lo poco que podemos ver está borroso y con fallas, como si los satélites estuvieran luchando por interpretar lo que captan. Thompson volvió a mirar hacia las ventanas agrietadas de la oficina oval. Afuera, Washington intentaba recuperarse, pero el mundo más allá seguía siendo una incógnita. Perdimos contacto con casi todas las naciones importantes, señor presidente, continuó el senador, con voz pesada. Pero, vaciló, hay una excepción. Thompson giró la cabeza bruscamente. Continúe. Hace 30 minutos, logramos abrir una línea con Japón. Ese único hilo de conexión golpeó la habitación como un salvavidas lanzado a aguas profundas. No era mucho, pero era algo. Thompson se puso de pie lentamente, entrecerrando los ojos con un enfoque renovado. Entonces comuníquenme con Tokio. Ahora. El senador se retiró sin decirle una palabra más, dejando a Thompson solo una vez más, con el peso del mundo presionando en la habitación silenciosa. Afuera, el viento todavía aullaba a través del horizonte fracturado de la capital, haciendo eco de la incertidumbre que rodeaba cada decisión. Los equipos de la NASA trabajaban día y noche intentando restablecer el contacto con la red de satélites. La mayor parte del despliegue seguía sin responder, y los que habían vuelto a estar en línea presentaban fallas, mostrando datos orbitales deformados, telemetría retrasada y anomalías inexplicables. Según algunas transmisiones, el período orbital de la Tierra se había extendido, como si el planeta mismo se hubiera desplazado o expandido.
No tenía sentido, pero nada sobre la tormenta lo tenía hasta ahora. Sin embargo, a pesar de todo, una línea se mantenía. Japón. Se había organizado una reunión con diplomáticos japoneses en la Casa Blanca, la primera de su tipo desde que el mundo se quedó en silencio. Para Thomson, era más que una formalidad diplomática. Era un símbolo de conexión, de algo que aún permanecía intacto en medio del desmoronamiento global. ¿Por qué Japón? ¿Por qué ese hilo se había mantenido mientras tantos otros se rompieron? Con el paso de los días, Washington volvió a ser un nexo de actividad, no por el ajetreo habitual del gobierno, sino por diplomáticos, ingenieros y científicos de ambos lados del Pacífico trabajando codo a codo. La alianza con Japón evolucionó de la necesidad a ser un pilar fundamental. Se formó un grupo de trabajo conjunto para analizar la anomalía atmosférica, restaurar la infraestructura de comunicación y descifrar las extrañas perturbaciones orbitales. Tokio, Japón, 20 de noviembre de 2025. Takahashi estaba sentado tras su escritorio, con los ojos recorriendo las pilas de informes esparcidos sobre él. El peso de la recuperación de la nación recaía directamente sobre sus hombros. Sin embargo, la abrumadora tarea parecía pequeña frente a las imágenes que parpadeaban en la televisión. Los trabajadores reconstruían incansablemente carreteras y puentes, con una determinación evidente incluso a través del lente de la devastación. Más allá de la ventana, los restos de la calamidad eran crudos. Autos destrozados, calles llenas de escombros y enormes grietas en la infraestructura. Aún buscando respuestas, Takahashi se dirigió a su senador, con una voz que mezclaba preocupación y resignación. ¿Hubo bajas? La respuesta del senador fue rápida. Sí, señor. Hemos confirmado más de 2.800 muertos, y los heridos se cuentan por cientos. Ha sido devastador. Takahashi entrecerró los ojos mientras se inclinaba ligeramente hacia adelante. ¿Qué hay de la familia imperial? Un destello de alivio cruzó el rostro del senador. El emperador Yokohama y su familia están a salvo, señor. Están ilesos. Aunque la confirmación ofrecía un pequeño consuelo, fue fugaz. El país necesitaba más que la seguridad de la familia real para estabilizarse. Necesitaba una respuesta cohesiva. Takahashi insistió, sintiendo que la presión aumentaba en su pecho. ¿Y los satélites? ¿Hemos descubierto por qué perdimos el contacto? El senador vaciló un momento antes de responder. La red de comunicación sigue caída, señor. Intentamos contactar a Corea del Sur, China, nada. Silencio. Hemos perdido todo contacto con los países vecinos, y el enlace satelital permanece cortado. La noticia cayó como un balde de agua fría. La desconexión repentina de los aliados clave de Japón creaba un peligroso vacío de información. Peor aún, el temor a una amenaza inminente de China acechaba, especialmente considerando la posición estratégica de Okinawa. Takahashi apretó la mandíbula, preparándose para lo que pudiera venir después. ¿Podría ser este el comienzo de algo más grande? Preguntó, mientras el peso de su pregunta se hundía en el ambiente. El senador asintió con gravedad. Tememos un colapso económico, señor. Sin comunicación, sin rutas comerciales abiertas y con los países abandonados a su suerte, la inestabilidad es casi segura. Podría derivar en disturbios civiles si no actuamos rápido. La mente de Takahashi trabajaba a toda velocidad mientras la magnitud de la crisis crecía con cada segundo. El país estaba en peligro, su futuro pendía de un hilo. Exhaló con fuerza, buscando una solución en sus pensamientos. ¿Hay alguna nación con la que aún podamos restablecer contacto? ¿Algún salvavidas? Antes de que el senador pudiera responder, la puerta de la oficina crujió al abrirse y un asistente apresurado entró con un documento en la mano. Primer ministro, hemos recibido un mensaje de los Estados Unidos. Solicitan que Japón envíe embajadores a la Casa Blanca. Una oleada de alivio inundó a Takahashi, templada por la importancia de la decisión. Los Estados Unidos, el aliado más fuerte de Japón, no se habían perdido. El vínculo entre las dos naciones permanecía intacto, y en este momento de crisis, era la conexión que necesitaban desesperadamente. Saber que Estados Unidos seguía operativo trajo un renovado sentido de esperanza. Takahashi asintió, reafirmando su resolución. Preparen mi respuesta. Envíen un mensaje a la Casa Blanca diciendo que me uniré a la delegación. Esta es nuestra oportunidad. Mientras el asistente se marchaba, Takahashi se paró junto a la ventana, observando la escena exterior. Podía ver las calles llenas de esfuerzos de recuperación, los primeros pasos hacia la reconstrucción de lo que había sido destrozado.
Pensó en el mensaje que había llegado de Washington, consciente de su enorme significado. Japón y Estados Unidos, ambos recorriendo ahora un camino precario a través de un mundo incierto, tendrían que navegar la tormenta juntos. El futuro, por desalentador que pareciera, contenía una promesa: la supervivencia. Y por primera vez en días, Takahashi se permitió creer que, después de todo, el mundo no estaba perdido. Washington, D.C. Estados Unidos, 27 de noviembre de 2025. Un elegante avión japonés aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Washington Dulles, con sus motores emitiendo un agudo chirrido antes de detenerse por completo. La tensión en el aire era palpable. En la pista esperaba el presidente Thompson, flanqueado por funcionarios de alto rango y un ejército de reporteros listos para capturar el momento monumental. La puerta del avión se abrió y, con paso firme y elegante, el primer ministro Takahashi bajó las escaleras seguido de su delegación. El presidente Thompson, sonriendo cálidamente a pesar de la gravedad de la situación, dio un paso adelante, extendiendo su mano para un firme apretón. Primer ministro Takahashi, bienvenido a Estados Unidos, lo saludó el presidente Thompson. Takahashi le devolvió la sonrisa. Su voz era firme y no revelaba rastro del tumulto que enfrentaba su país. Gracias, señor presidente. Agradezco su invitación. Es reconfortante saber que mi nación no está sola en esta crisis. El cuerpo de prensa se abalanzó, extendiendo micrófonos hacia los líderes mientras las preguntas resonaban en medio del estruendo. Señor presidente, el terremoto hizo que el país perdiera contacto con el resto del mundo. ¿Cree que los chinos estuvieron detrás de esta tragedia, señor presidente? El bombardeo de preguntas continuó, pero ambos líderes permanecieron enfocados. Se dirigieron hacia el vehículo oficial que los esperaba, y la caravana aceleró a través de una ciudad ahora alterada por el desastre global. El trayecto, aunque sombrío, tuvo momentos de ligereza mientras los dos bromeaban sobre lo mucho que Washington había cambiado desde 2007. Takahashi tomó un sorbo de whisky, reconociendo el humor de Thompson con un gesto, pero estaba claro que el peso de sus circunstancias nunca abandonaba sus mentes. Al acercarse a la Casa Blanca, la conversación giró hacia asuntos de seguridad nacional. ¿Tiene alguna idea de qué ocurrió la semana pasada, primer ministro?, preguntó Thompson, con una urgencia palpable en su voz. Takahashi dejó su vaso, frunciendo el ceño. Hemos intentado restablecer el contacto con nuestros satélites, pero hasta ahora no hemos tenido éxito. Por el momento, señor presidente, no tengo ninguna respuesta definitiva. Ambos hombres eran plenamente conscientes de la crisis que se avecinaba. Sus economías se tambaleaban al borde del colapso tras el llamado tifón, y ninguno comprendía aún por completo la escala de la devastación. Al llegar a la Casa Blanca, se dirigieron a la oficina oval para comenzar sus discusiones. Pero justo cuando estaban por sentarse, las luces se apagaron, sumergiendo la habitación en la oscuridad. Un joven oficial de la NASA, Richard Affield, entró de golpe, con el rostro tenso por la urgencia. Señor presidente, primer ministro, hay algo que ambos deben saber, dijo Affield, con un tono cargado de gravedad. La habitación quedó en silencio mientras Affield entregaba la noticia que cambiaría el mundo. Los Estados Unidos y Japón ya no estaban en la Tierra. Un murmullo de conmoción se extendió entre los funcionarios reunidos. El mundo que conocían, sus mapas y sus realidades geopolíticas, habían sido alterados de forma irreversible. Comenzaron a surgir informes de áreas a lo largo de la frontera con México que simplemente habían desvanecido, reemplazadas por tierras templadas y estériles, mientras que los grandes lagos se habían expandido inexplicablemente. Las imágenes de satélite confirmaron que la Tierra que reconocían ya no era su hogar. El presidente Thompson, con la mente trabajando a toda velocidad, hizo una pausa antes de hablar. Gracias, Affield. La sala estalló en debate. Algunos abogaban por misiones de reconocimiento para comprender el alcance total de la transformación, mientras que otros presionaban por esfuerzos diplomáticos para establecer contacto con posibles sobrevivientes. El primer ministro Takahashi, siempre compuesto, aseguró a Thompson que Japón cooperaría plenamente en esta crisis sin precedentes. Una vez que las discusiones siguieron su curso, los dos líderes centraron su atención en las inmediatas y severas repercusiones económicas. El viejo mundo se había ido. Si querían sobrevivir en esta nueva realidad inexplorada, necesitarían formar nuevas alianzas, asegurar recursos y comprender este mundo alterado, tal vez a un nivel más profundo de lo que podrían imaginar. Mientras Takahashi abandonaba la Casa Blanca, dio órdenes a su personal. Se debían despachar diplomáticos y las patrullas militares se activaron de inmediato.
Se instruyó a la Guardia Costera para sellar lo que ahora se había convertido en el nuevo mar de Japón, y los buques navales de Japón fueron puestos en alerta máxima. La maquinaria de preparación estaba en movimiento y, de fondo, la fuerza de la alianza entre Estados Unidos y Japón sería puesta a prueba de formas que ninguno de los dos líderes habría podido predecir. Soyan, Reino de Alerbón, 28 de noviembre de 1773. Un nuevo amanecer despuntó sobre la ciudad de Soyan, proyectando largas sombras sobre las calles sinuosas, mientras la capital vibraba con una energía inigualable a cualquier mañana anterior. Los caminos estaban llenos de ciudadanos bulliciosos, carruajes rodando sobre calles de adoquines, comerciantes pregonando sus mercancías y trabajadores dirigiéndose hacia los muelles. El latido de la ciudad era el de un reino vibrante, con una riqueza e influencia que crecían día tras día. Encaramado en la cima de una colina, el Palacio Real se asomaba como una icónica estructura blanca que servía de símbolo del poder y el prestigio de la monarquía de Alerbón. Dentro del palacio, sin embargo, la atmósfera era de una urgencia silenciosa. La reina Sabaná de Alerbón, preocupada por un tomo recién adquirido de los archivos antiguos, estaba profundamente absorta en el texto. El libro, uno de los pocos artefactos sobrevivientes de la segunda civilización, esbozaba teorías que parecían extravagantes. La posibilidad de que naciones enteras, como las de otro mundo, pudieran ser transportadas a su reino. Un misterio que la intrigaba, pero que también la llenaba de una cautelosa incertidumbre. El silencio del gran salón se rompió cuando su hija, la princesa Elizabeth, entró apresuradamente, con sus pasos resonando en los suelos de mármol. El rostro de la joven princesa estaba encendido, en una mezcla de emoción y aprensión. «Buenos días, madre», dijo Elizabeth sin aliento, haciendo una reverencia con gracia practicada pero incapaz de ocultar su curiosidad. «Buenos días, Elizabeth», respondió la reina, con la mirada aún fija en las páginas del antiguo libro. La idea de tales posibilidades extraordinarias se sentía irreal, pero la verdad del asunto persistía en su mente. Elizabeth, siempre de mente inquisitiva, se acercó al gabinete que contenía los otros libros raros. «¿Qué estás leyendo, madre?», preguntó con voz suave. La reina sonrió levemente y cerró el libro. «Esto es una obra de la segunda civilización. Explora la teoría de que naciones enteras podrían verse arrastradas a este mundo, de forma similar a los grandes misterios del pasado. ¿Crees que sea posible?», preguntó Elizabeth, con los ojos iluminados por el asombro. La reina hizo una pausa, sus dedos trazando el borde del libro. «No puedo estar segura», admitió. «Pero es una posibilidad que podríamos considerar. Se rumorea que una de las naciones de la primera civilización proviene de otro mundo, sin embargo, el día de hoy tiene otro significado». Colocó el libro de nuevo en el gabinete. «Asistiré a la conferencia de reinos de la cuarta civilización». La princesa frunció el ceño con interés. «¿Por qué es tan importante esta conferencia?». La reina se giró desde la ventana para mirar a su hija. «Una invitación real a esta conferencia no se da a la ligera. Es un reconocimiento de que nuestro reino es considerado una superpotencia entre las civilizaciones del mundo. Nuestra influencia y fuerza son reconocidas por quienes ostentan las riendas del poder». Su voz era firme, mezclando orgullo con precaución. «Esta conferencia determinará el futuro de Alerbón. Moldeará las alianzas y relaciones que forjaremos en los próximos años». Justo cuando las palabras salieron de sus labios, un golpe en la puerta interrumpió su conversación. El sonido fue urgente e inquietante, y antes de que la reina pudiera responder, un mensajero entró en la habitación. Vestido con el uniforme oficial, su rostro estaba tenso, lleno de inquietud. «Su Majestad», comenzó el mensajero, con voz estable pero cargada de importancia. «Un noble de Wyvern informa algo inusual. Se ha avistado una gran construcción voladora gris cerca del puerto. En su flanco, lleva una insignia circular roja». La reina frunció el ceño, agudizando su mente al instante. «¿Una construcción voladora con una insignia roja? ¿A qué reino pertenece?». «Su Majestad, vuela más alto y más rápido que cualquier Wyvern o aeronave que poseamos», respondió el mensajero. «Pero hay algo aún más desconcertante. No parece agresiva. En cambio, está intentando comunicarse». Los pensamientos de la reina volaron. ¿Una máquina buscando contacto? Esto no tenía precedentes. Las construcciones voladoras del pasado eran mitos o reliquias, y no se conocía ninguna que actuara con propósito, y mucho menos con inteligencia. ¿Ha atacado en algún lugar cerca de Soyan?, preguntó, con voz firme a pesar de la creciente inquietud. «No, Su Majestad», respondió el mensajero. «No ha habido señales de agresión».
Su comportamiento es sumamente controlado. Los observadores dicen que mantiene una altitud precisa y se mueve con una suavidad antinatural. La habitación cayó en un silencio tenso. La reina permaneció inmóvil, con la mirada fija en el horizonte lejano, como si intentara asimilar las implicaciones de este extraño suceso. La decisión que tenía por delante era delicada. Podía ordenar que derribaran la máquina, una acción simple y decisiva. O podía arriesgarse ante lo desconocido, un acto que podría cambiar el curso de la historia. Inhaló profundamente, con su decisión firme y resuelta. Hagan que guíen a la construcción hacia la pista. Intentaremos hacer contacto. Si demuestra ser inofensiva, debemos conocer el motivo de su presencia. El mensajero vaciló solo un momento, inclinándose respetuosamente antes de salir apresuradamente para cumplir su orden. Los minutos se estiraron en lo que parecieron horas, mientras la corte esperaba en suspenso. Finalmente, el mensajero regresó, agitado pero decidido. Su Majestad, dijo, con una voz que mezclaba alivio e incredulidad. La respuesta de la construcción voladora es clara. Está descendiendo. Está dispuesta a aterrizar. La reina intercambió una mirada con Elizabeth, quien permanecía a su lado con el rostro convertido en una máscara de curiosidad y trepidación. Esta no era una reunión ordinaria. Este era un momento que moldearía el futuro de Alerbón, una encrucijada donde podrían abrazar lo desconocido o cerrarle la puerta por completo. La mirada de la reina Savannah se endureció con determinación. Prepárense para la reunión. La historia está a punto de revelarse. La decisión había sido tomada, y Alerbón enfrentaría lo desconocido de frente. La llegada de la máquina marcaba el comienzo de un nuevo capítulo, uno que podría cambiar para siempre el destino del reino y, posiblemente, del mundo. Fin del capítulo 1. El link a la historia del autor estará en la descripción.